Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro primer invitado. Justamente se trata de Gustavo Redín, el presidente de la organización SEDENMA. Y bueno, ellos hacen un llamado justamente a las nuevas autoridades, a la Asamblea Nacional, para que se respete el dictamen constitucional. Gracias a Gustavo Redín por estar con nosotros. Bienvenido, Gustavo, lo escuchamos, ¿me escucha? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bien, Gustavo, cuéntanos qué le está pidiendo usted a las nuevas autoridades, por qué SEDENMA está preocupada sobre este tema en particular del decreto. Buenos días, muchas gracias. A ver, primero para tener un poco más de contexto, ¿no es cierto? Tenemos que darnos cuenta o entender que precisamente el tema de la consulta ambiental es uno de los conflictos principales que se tiene alrededor de los procesos extractivos. Recordemos que todos los casos, o al menos la mayoría de casos que se han ganado en contra de las empresas extractivas o de las licencias ambientales, giran alrededor de los derechos de la naturaleza como la consulta ambiental. Recuerda el caso de Quimsacocha, de Yurimawa, y entre otros, ¿no es cierto? El mismo caso Cedros trata de, que llegó a la Corte Claro. Constitucional, que trata sobre consultas ambientales. Aparte de la demanda presentada por la CONAIE, otros sectores presentaron otras demandas que me parece que la Corte Constitucional cometió un error al no conocer todas las demandas que se presentaron, al no haber acumulado los procesos, porque hubiese tenido la posibilidad de analizar a más profundidad el decreto, ¿no es cierto? Aunque bueno, sale la inconstitucionalidad de forma y eso implica que la Asamblea Nacional tiene la obligación de generar Claro. una ley. Recordemos que igual a la Asamblea Nacional esta obligación ya se le dio en otros casos, como el mismo caso Manglares o Los Cedros. Por lo tanto, en esta sentencia, Ujú. la Corte Constitucional le llama la atención a la Asamblea por no haber tratado eh, por no haber generado la ley de consultas. Y para responder a tu pregunta, nosotros lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es que el Ejecutivo, tanto como el Ejecutivo como la Asamblea, respeten los derechos constitucionales y se generen consultas ambientales de manera adecuada, que no generen violencia, como lo que pasó en Palo Quemado, donde al día siguiente, ¿no es cierto?, de que se genera este decreto, entra el Estado con militares y policías y hubo un proceso de violencia bastante fuerte y complicado. Y que se respeten los estándares que la misma Corte ha mencionado, tanto en esta sentencia como en sentencias anteriores, alrededor de la consulta ambiental, la cual al final del día tiene justamente esta finalidad, el poder conversar con las comunidades antes de hacer cualquier tipo de actividad y poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, para que evite violencias y conflictividades. Importante. Ahora, Gustavo, ¿qué pasa mientras la Asamblea tramita esta ley? Porque, bueno, le tomará su tiempo, está a cargo la Comisión de Biodiversidad, pero mientras esto ocurre, ¿qué pasa? ¿Ya se suspende esta aplicación de este decreto? ¿Se puede aplicar consulta ambiental? ¿Qué está pasando? A ver, realmente a mi criterio no se pueden aplicar procesos de consulta ambiental basados en el decreto ni en otros decretos, por lo que dice esta misma sentencia. Si bien la sentencia no expulsa del ordenamiento jurídico al decreto 754, lo que hace es nos marca una cancha muy clara de cuáles son los estándares, que muchos de estos se contradicen con el mismo decreto. Ya el decreto, Ujú. me parece que ese fue un error de la Corte, no entraron a revisar el fondo del decreto y a revisar artículo por artículo dónde están las inconstitucionalidades, pero la Corte en la sentencia remarca o recuerda lo que la misma Corte ya ha dicho alrededor de la consulta ambiental. Y eso, ¿no es cierto?, nos está diciendo que son los estándares mínimos que se deben cumplir para hacer cualquier proceso de consulta. Y muchos de estos estándares, al ser contrarios de lo que está diciendo el decreto, si es que se llegase a ejecutar este decreto, estos actos tendrían un vicio de constitucionalidad. Y eso implicaría que las comunidades puedan presentar acciones de protección y terminarían deslegitimando o bajándose
los procesos de consulta ambiental, generando perjuicios para todos, ¿no es cierto? Para el mismo Estado por haber gastado recursos innecesarios, para las empresas por iniciar procesos que son ilegales, y demás. Entonces, yo creo que por un principio de seguridad jurídica, se tiene que esperar a que se genere una ley democrática, y en general bien hecha, ojalá, eh, y después de eso poder iniciar procesos, ¿no? Para no tener problemas con la seguridad jurídica. Importante, bueno, en la sentencia la Corte dice dio efectos diferidos en el tiempo a la declaratoria de inconstitucionalidad hasta que la nueva Asamblea emita una ley que regule el ejercicio del derecho a la consulta ambiental. Es un tema complejo, amigos, son las 7:30, conversamos con Gustavo Redín, el expresidente de SEDENMA, y hablamos justamente de esta decisión de la Corte de declarar la inconstitucionalidad de este decreto 754, y bueno, ahora, como mencionamos, está en manos de la Asamblea tratar una ley para poder regular esto. Ahora, yo quiero aclarar unos puntos con Gustavo que nos ayuda a entender un poco el alcance de esto. Y, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad determinó, entre otras cosas, que esta consulta ambiental no puede efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada. ¿Cuál es la diferencia, Gustavo, entre la consulta previa, libre e informada o esta consulta ambiental? Porque veo que se confunden mucho estas dos. A ver, las diferencias no son muchas. Realmente existen dos diferencias de fondo, ¿no es cierto? La una es el sujeto consultado, que como marca la Constitución, la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas es exclusiva para pueblos indígenas, pueblos afros y pueblos montubios, mientras que la consulta ambiental es para todo el mundo. Ya, o sea, todas las Ujú. personas tienen derecho a que se les realice la consulta ambiental cuando se trata de temas que puedan afectar el ambiente. Y ese es el segundo, la segunda diferencia es el tema. En la consulta previa se trata todo, ya cualquier tipo de actividad que pueda o política pública que pueda generar cualquier tipo de afectación, sea esta positiva o negativa, lo que sea, cualquier tipo de afectación a territorios de pueblos indígenas o a pueblos indígenas, a personas, a sujetos de estas comunidades. Mientras que la consulta ambiental tiene un tema exclusivo que precisamente es el tema Ujú. ambiental y trata exclusivamente temas cuando hay la posibilidad de daños o perjuicios al medio ambiente en un territorio. Esas son las diferencias principales. Ahora, ¿por qué la Corte marca esta obligación, esta obligación de no realizar consultas ambientales a las comunidades? Porque la consulta previa, al tener temas más grandes y al tratar de cosas más, como más profundas u otros De temas, acuerdo. amplía el derecho de cierta forma. Entonces, al tener un derecho más amplio, ¿no es cierto? Se debe ejecutar ese tipo de consulta en vez de la otra que es exclusiva en ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se va a hablar con pueblos indígenas, no solo se tiene que hablar de las afectaciones al medio ambiente, sino las afectaciones también laborales, las afectaciones de salud, las afectaciones de las vías, se tiene que preguntar cuáles son sus modelos de vida, cuáles son sus propias autodeterminaciones, cómo es que quieren o entienden sus modelos de desarrollo. Entonces, la profundidad a la que se debe llegar en una consulta previa es mucho mayor de la profundidad que se debe llegar a la consulta ambiental. Ahora, con esto no quiere decir que la consulta ambiental es un derecho menor, ¿ya? La consulta ambiental, ¿no es cierto?, debe tener también su nivel de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se entra a las comunidades campesinas y se realicen las consultas ambientales, el Estado debe tener toda su presencia estatal, por así decirlo, en el lugar, ¿no es cierto? Deberá tener representantes de salud, representantes de obras públicas, para que puedan dar luces a los temas ambientales, porque algo que tenemos que entender y que es fundamental es que cuando hablamos de temas ambientales no estamos hablando exclusivamente de los sapitos o los árboles, sino, por ejemplo, estamos hablando de temas de salud. Recordemos que por la sentencia misma Mecheros, ¿no es cierto? El caso Mecheros que se dio, se demostró que la quema y venteo de gas Ujú. ha generado una incidencia de cáncer extremadamente alta en las Wow. provincias de Napo y Sucumbíos.
Entonces, ahí, por ejemplo, si se hubiese realizado la consulta ambiental para poner estos mecheros, hubiese salido a la luz esta presencia de cáncer y el Estado hubiese tenido que estar con alguien del Ministerio de Salud para decir cómo iban a subsanar estos riesgos que tienen o cómo iban a curar a estas personas. Entonces, ese, por ejemplo, es una de las dimensiones que tienen los temas ambientales y esas dimensiones que se deben tomar en cuenta dentro de los procesos de consulta, para dar un ejemplo. Bueno, es un tema harto complejo y justamente estamos con Gustavo Redín, presidente de SEDENMA, para aclarar, bueno, el alcance de esta situación de que declaró la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de este decreto 754. Ahora, también con este decreto, con esta inconstitucionalidad, Gustavo, se menciona que el Estado es quien tiene que realizar los procesos de consulta ambiental y dice, pues dicha prerrogativa es indelegable a operadores de proyectos, obras o actividades a realizar. ¿Qué implica esto? ¿Usted está de acuerdo que lo que dice la Corte, que el Estado es el que realice este tipo de consultas? Indudablemente, y esto no es algo que se inventa la Corte, esto sale inclusive del convenio 169 del OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha mencionado varias veces, que este es un derecho indelegable por parte del Estado. ¿Por qué? ¿Y por qué debe ser así? Es por el tema del principio de libertad. ¿No es cierto? El Estado, en teoría, no tiene un interés directo en las actividades que se puedan realizar. Digo esto en teoría porque en la práctica sí tienen los intereses, especialmente en las industrias Ujú. extractivas. Pero al no tener el Estado, en teoría, este interés, y al Estado también velar por todos y todas los ecuatorianos, ¿qué quiere decir? Que no solo vela por las industrias extractivas, sino que tienen que revisar sobre la salud y demás derechos de las poblaciones del territorio. En teoría, al Estado hacerlo garantiza la libertad en la consulta, ¿no es cierto? Y lo hace de manera objetiva. Esto es el deber ser. En cambio, si es que las consultas las hacen las empresas o los proponentes, ¿no es cierto? Quien está interesado en la explotación o en la actividad que está buscando realizar la consulta ambiental, indudablemente van a realizar una consulta que ya tenga un sesgo. O sea, indudablemente si es el proponente el que realiza la consulta, va a entrar con la intención, ¿no es cierto?, de dar toda la información que viabilice a una respuesta favorable Un en los proyecto, procesos de claro. consulta. En cambio, se entendería que al hacerlo el Estado entregaría la información completa, real, y de fácil entendimiento para que precisamente la población sea quien decida de manera libre y voluntaria. Entonces, por eso es que se da esta diferenciación entre quién es el proponente. E inclusive la sentencia va mucho más allá y no solo te dice quién es, o sea, y no solo reafirma, porque esto ya te lo ha dicho la Corte varias veces, no solo reafirma, es más, la misma Constitución te dice que es el Estado quien tiene que hacerlo en el 398, quien tiene que hacer las consultas ambientales. Pero ahora, la sentencia va un poco más allá y no solo queda con que el Estado es quien tiene que hacer, sino que también los recursos no deben venir de ninguna otra persona que no sea el mismo Estado. ¿Qué quiere decir? Que no se le puede cobrar al proponente, ni se puede pedir recursos del proponente para ejecutar las consultas ambientales. Esto en un marco de la misma procesos de libertad, porque obviamente en el momento en el que tú ya le cobras al proponente para realizar la consulta, ya nace un sesgo. Por más que Claro. queramos decir que hay independencia, lo que sea, el simple hecho de que alguien esté financiando un proceso de consulta ya le da un sesgo a ese proceso de consulta y eso generaría lo que mencionábamos antes, que la búsqueda del consentimiento de las comunidades ya esté direccionada hacia el sí y no esté direccionada hacia una búsqueda de consentimiento libre e informada, que es lo principal en los procesos de consulta ambiental. Importante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con tres proyectos mineros específicos que tras la suspensión de este decreto y una vez que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, se retrasaron estos proyectos y son unos proyectos mineros que requieren una consulta ambiental? Es la mina La Plata en Palo Quemado, la mina Curipamba El Domo en Las Naves, en la provincia del Bolívar, y la planta de beneficio para metales, esto es en Guayas. ¿Qué pasa con estos tres proyectos mineros y además de otras obras, de cerca de 176 obras del sector público y privado que también estaban, digamos, allí en proceso y que se quedaron truncadas una vez que la Corte pues puso esta prohibición?
A ver, yo creo que el Estado tiene la posibilidad, ojo, de iniciar consultas ambientales siempre que éstas cumplan con los estándares que la misma sentencia lo está marcando. Si bien, y nuevamente recalco, la Corte comete un error al no expulsar el decreto de ordenamiento jurídico, porque esto nos genera realmente inseguridad jurídica. Porque el decreto al estar presente y si se aplica el decreto con los estándares que menciona, van a iniciar procesos de acciones de protección y con esos procesos de acciones de protección se van a caer estos procesos de consulta ambiental generando inseguridad, ¿no es cierto? Tanto para las inversiones como para la población civil. Entonces, yo lo que considero es que el Estado podría iniciar procesos de consulta siempre que éstas estén garantizados en los más altos estándares que marca la Corte, en los estándares que marca la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los estándares que ya tenemos delimitados. Porque una cosa que hay que tener claros es que la consulta ambiental en todos los procesos que se han dado de acciones de protección a los procesos mineros especialmente, ya han ido delimitando una cancha. Ya la Corte Constitucional ya ha ido diciendo cuáles son los mínimos para las consultas, quién debe realizarlo, cómo se debe realizar, cuál es el tiempo que se debe tomar y este tipo de estándares. Entonces, el Estado debe velar por todo eso. Ahora, yo considero que hay un vicio de legalidad en estos tres casos que tú mencionaste. Ya que estos tres procesos ya se encuentran generadas, en muchos de ellos ya están en fase de exploración avanzada o ya tienen un nivel de adelanto. Y la misma Corte te está diciendo que la consulta ambiental debe ser hecha en el momento previo de toda actividad. Entonces, me parece que el Estado debe llegar, ahora sí, con esta sentencia, debe ser como una especie de jalón de orejas, por así decirlo, y debe empezar a realmente cumplir la Constitución y realizar los procesos de manera adecuada en el momento oportuno, hacer las consultas previas, las consultas ambientales de manera previa, antes de inclusive otorgar las concesiones mineras, sino que ya debe empezar a hacer estas consultas y después cada fase de las actividades deben tener su propia consulta como marca la misma Constitución. Entonces yo creo que si es que el Estado cumpliese con todas las obligaciones y con todos los estándares marcados en todas las sentencias constitucionales, podría realizar los procesos y avanzar con los procesos de consulta sin que esto implique vulneración de derechos, pero siempre que estos estándares estén claros. Ahora, con los otros proyectos que mencionaba la misma Ministerio de Ambiente en la audiencia de inconstitucionalidad, hay que tener claro que a mi juicio hubo un interés de confundir a la ciudadanía sobre los procesos de consulta. Muchos de los proyectos que se encuentran, inclusive el mismo Estado decía que son hospitales y colegios, no son del todo ciertos. Recordemos que para los hospitales y colegios, por ejemplo, que están dentro de las zonas urbanas o al menos dentro de los cantonales, es el gobierno autónomo cantonal quien tiene las competencias ambientales. Y para poder Claro. generar, por ejemplo, proyectos como estos, como una escuela, como un hospital, el GAD cantonal debe hacer el cambio del uso de suelo que permita la actividad que se está intentando. Una vez realizada el cambio del uso de suelo, ya no cabe consultas, por ejemplo, para la construcción de hospitales y colegios. Entonces, me parece que hay una confusión entre la normativa ambiental y quiénes son los proponentes o quiénes son las autoridades que deben autorizar este tipo de proyectos versus lo que el gobierno central a través del Ministerio de Ambiente hace a través de la consulta. Entonces, me parece que es súper importante tener en cuenta eso para estos procesos. Ahora, para otras industrias, ¿no es cierto? Industrias que pueden ser altamente contaminantes para el agua, tiene que realizarse las consultas ambientales de manera adecuada. O sea, la consulta ambiental no es como se trata de hacer entender y he escuchado en varios espacios que dicen que lo que se debe hacer es flexibilizar la normativa ambiental. Realmente esto sería un error porque la normativa ambiental, ¿no es cierto? Y la consulta ambiental, como dije antes, está para velar otros derechos de la ciudadanía, como el mismo derecho a la salud o derecho al acceso al Bien. agua. ¿Qué pasa si es que nos contaminan un río que va a terminar siendo consumidas por gente aguas abajo? Entonces, el riesgo que eso representa es extremadamente alto y los mismos costos para el Estado, porque después el Estado es quien tiene que estar curando cáncer Claro. de la población, que tiene que estar curando enfermedades de la gente Muy arriba abajo. claro. Por eso es importante la consulta ambiental. Bien, muchas gracias a Gustavo Redín, presidente de SEDEMA. Se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero es importante hablar de los alcances
de esta decisión de la Corte Constitucional al declarar inconstitucional este decreto 754, que ahora pues queda en manos de la Asamblea emitir ya una ley al respecto. Gracias nuevamente, Gustavo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, por el espacio y saludos nuevamente a todos tus radioescuchas.